Hay un cuadro que lleva más de 130 años haciéndote la misma pregunta. No te la hace en voz alta. No hay palabras escritas en el lienzo. Solo dos hombres en la bodega de una barca, un muchacho que todavía no debería estar allí, y el agua verde y oscura del Mediterráneo filtrándose bajo sus cuerpos. El cuadro se llama Aún dicen que el pescado es caro. Lo pintó Joaquín Sorolla en 1894. Tenía 31 años. Y había decidido, con una valentía que sus contemporáneos no siempre supieron valorar, que la pintura podía ser un grito. Para entender este cuadro hay que entender el momento. España en 1894 no era un país en paz consigo mismo. Era un país que había perdido casi todo su imperio y aún no había terminado de caer. Cuba ardía en revuelta. Puerto Rico y Filipinas estaban a punto de escapar para siempre. El gobierno de Madrid debatía en salones de terciopelo mientras en los puertos de Valencia, de Galicia, de Cataluña, los hombres salían a faenar de madrugada sin saber muy bien si el mar les devolvería algo que valiera el esfuerzo. La pesca era entonces uno de los oficios más duros y menos reconocidos de España. Los pescadores no tenían red de protección. No tenían seguros. No tenían sindicatos capaces de defenderlos. Tenían el mar, el barco, y los músculos de sus brazos. Y cuando el barco llegaba al puerto cargado, cuando el pescado fresco brillaba en los cubos y en las cajas, ¿a quién beneficiaba esa abundancia? No a ellos. El pescado llegaba a los mercados, subía de precio entre intermediario e intermediario, y los mismos hombres que lo habían sacado del fondo del mar no podían permitirse comprarlo para la mesa de sus hijos. Eso era la España de 1894. Un país donde el trabajo más físico era también el más mal pagado. Y donde nadie, en el mundo del arte oficial, quería pintar esa verdad. Nadie excepto Sorolla. Joaquín Sorolla no pintaba la miseria desde fuera. Había nacido en 1863 en el corazón de Valencia, en una familia humilde que no llegaría a verle crecer. Tenía apenas 2 años cuando la epidemia de cólera mató a sus padres en cuestión de días. Un niño de 2 años, sin madre, sin padre, rodeado por el mismo Mediterráneo que más tarde pintaría con una luz tan intensa que casi duele mirarla. Sus tíos lo acogieron. Y Joaquín aprendió, desde muy temprano, que el mundo podía ser injusto de maneras que ningún niño debería conocer tan pronto. Esa memoria no le abandonó nunca. Cuando en los años 90 Sorolla empezó a pintar lo que llamamos su etapa social, no estaba imitando una corriente artística europea. No estaba siguiendo una moda del realismo que llegaba de Francia. Estaba pintando lo que conocía. Lo que había visto. Lo que le dolía. La miseria no era para él un tema pictórico. Era una realidad que había rozado con los dedos. Aún dicen que el pescado es caro es un cuadro enorme. 151 centímetros de alto. 204 de ancho. No es un cuadro para mirarlo de lejos. Es un cuadro que te requiere cerca. Que te obliga a bajar la vista. Que te coloca, casi sin que lo notes, en el mismo nivel que esos hombres. Dentro de él, el espacio es el interior de una barca de pesca. La bodega. El lugar donde se almacena la carga. Donde huele a sal, a pescado, a madera húmeda. Donde no entra el sol directamente. 3 figuras. Un hombre mayor en el centro, tumbado casi horizontalmente. Su torso desnudo refleja una luz lateral que viene de algún lugar fuera del cuadro. Ese cuerpo no está descansando. Está agotado. Hay una diferencia que el pincel de Sorolla conocía bien. A su lado, otro hombre de mediana edad. Sentado, con la cabeza inclinada. Mirando hacia el suelo o hacia ningún sitio. Y más adelante, casi saliendo del cuadro por la derecha, un muchacho joven. Demasiado joven. Un adolescente cuyo torso también brilla bajo esa misma luz oblicua. No hay acción. No hay drama teatral. No hay gesto efectista. Solo el peso del cansancio. El silencio de 3 personas que han trabajado más de lo que el cuerpo debería aguantar y que saben, sin decírselo, que lo que ganaron hoy no alcanza. Y debajo de ellos, filtrándose por los tablones, el agua verde oscura del puerto. Como un recordatorio de dónde vienen y hacia dónde va su trabajo. Sorolla pintó este cuadro al aire libre.
En una barca real. Con modelos reales. Bajo el sol real de Valencia. No había estudio. No había artificio. Solo el lienzo, la luz y la verdad. El título del cuadro no es una descripción. Es una frase con destinatario. Aún dicen que el pescado es caro. Con ironía que no se disimula. ¿Quién lo dice? Los que compran el pescado en el mercado y se quejan del precio. Los que viven lejos de la playa y solo saben del mar lo que les llega en el plato. Los que ignoran, o prefieren ignorar, qué le cuesta a un hombre llegar a ese pescado y traerlo a tierra. Sorolla no nombra a nadie. No señala con el dedo. Pero el título hace exactamente eso, colocar frente al espectador su propia complicidad. Tú también lo has dicho alguna vez. Qué caro está el pescado. Qué cara está la vida. Y mientras lo decías, en alguna bodega de alguna barca, había un hombre tumbado que llevaba en el cuerpo una respuesta que nadie le iba a pedir. Cuando me paro delante de este cuadro, pienso en todas las cosas que el arte puede hacer. Puede decorar. Puede embellecer. Puede documentar. Puede entretener. Pero hay momentos, muy concretos, en que el arte decide hacer algo más difícil. Decide incomodar. Decide recordarte que hay una realidad a la que has dado la espalda. Sorolla tomó esa decisión en 1894. Con 31 años. Con una carrera que empezaba a consolidarse. Con todo lo que tenía que perder si los críticos, los compradores y los museos no le seguían la corriente. Y pintó a esos tres hombres en la bodega de una barca. Sin heroísmo. Sin dramatismo fácil. Con una dignidad sencilla y devastadora. A veces me pregunto qué pensarían esos hombres reales, los que posaron para este cuadro, al ver sus cuerpos colgados en un museo. Si sabrían que más de 100 años después alguien los seguiría mirando. Creo que Sorolla pintó este cuadro también por ellos. Para que no pudieran ser ignorados. Para que, al menos en un lienzo, el mundo tuviera que mirarlos. En 1895, aún dicen que el pescado es caro fue presentado a la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid. Obtuvo la primera medalla. El reconocimiento oficial, por una vez, llegó a tiempo. Hoy el cuadro pertenece al Museo Nacional del Prado. Uno de los museos más visitados del mundo. Y esos tres hombres que Sorolla pintó en una barca real, bajo el sol de Valencia, en 1894, están ahora en una sala de uno de los grandes templos del arte occidental. La ironía es que el Prado es precisamente el tipo de institución desde la que aquellos hombres habrían sido invisibles. Pero el arte puede hacer eso también. Puede cruzar barreras que la vida no cruza. Puede colocar a un pescador agotado en el mismo espacio que un rey retratado por Velázquez. Y hacerlos contemporáneos. Y hacerlos iguales en la mirada de quien los contempla. Sorolla siguió pintando. Pintó la luz de la playa, los niños corriendo por la orilla, las telas blancas brillando al sol. Y esos cuadros son bellísimos. Son los que más se reproducen en las postales y en los calendarios. Los que el mundo asocia inmediatamente con su nombre. Pero si sabes lo que Sorolla había pintado antes, si has estado en la bodega de esa barca, si has visto a esos tres hombres exhaustos bajo la luz de Valencia, entonces esa luz posterior tiene otro peso. Es la luz de alguien que ha mirado la oscuridad y ha decidido seguir pintando de todas formas. Aún dicen que el pescado es caro. Joaquín Sorolla, 1894. Museo Nacional del Prado, Madrid. Sigue haciéndote la pregunta.